Bueno, hoy vamos a arrancar con una clase más de lo que viene siendo el pad de gestión de la materia. Nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es el trabajo de equipos interdisciplinarios. Eh, entonces, vamos a empezar un poco viendo de qué se trata la clase hoy. Bueno, vamos a charlar un poquito de la dinámica, de los distintos roles, de las distintas responsabilidades, de qué actores aparecen en los equipos multidisciplinarios, un poquito de algunas técnicas y análisis de comunicación y coordinación entre equipos, también algunas técnicas de trabajo con clientes y usuarios y también algo relacionado a lo que es facilitación y gestión de reuniones. Entonces, primero vamos a empezar un poquito analizando el contexto en el que se trabaja en el día a día dentro de lo que es, sobre todo lo que es software. Como bueno, esta imagen un poco representa, es muy raro que nos encontremos en un equipo donde solamente esté trabajando gente de un rubro, de un conocimiento, de un área en particular, sino que es un- una industria donde el trabajo interdisciplinario es totalmente fuerte e indispensable, podemos decir. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre estamos desde el área del software, sobre todo, trabajando en resolver algún problema, alguna necesidad de negocio, y ya lo que involucra un negocio de por sí, ya tenemos ahí una relación entre dos áreas de conocimiento totalmente distintas, con maneras de trabajar, con miradas distintas, y además aparecen distintos actores eh, en lo que es tanto en el área de negocio como en lo que es el área de la productividad en sí. Pero para esto tenemos una figura que se define como stakeholder, que es cualquier persona o grupo que tiene interés o está afectado en el proyecto. Eh, entonces, puede ser alguien que esté dentro del equipo, alguien por fuera del equipo, pero bueno, tenemos distintos tipos de stakeholders con distintas necesidades, con distintas maneras de comunicar las cosas, con distintas miradas, con distinto poder de decisión. Entonces, es una figura que es muy importante saber identificarla sobre todo, porque bueno, no vamos a trabajar de igual manera con los distintos stakeholders que se involucren dentro de un proyecto. Eh, ¿Por qué es importante identificarlo? Bueno, quizás es más fácil ver qué, qué sería lo peor de no poder identificar un stakeholder. Entonces, no poder tener identificado de una manera correcta un stakeholder puede llevar al fracaso inmediato del proyecto, ya que quizás esta falta de comunicación o este manejo de expectativas con esta mala identificación puede conllevar a que quizás, no sé, por ejemplo, definiciones tanto de presupuesto como de fechas, o quizás de features entregadas en cada momento del proyecto no sean las adecuadas porque no supimos identificar el stakeholder adecuado. Entonces, es muy importante, volviendo a esta diapositiva, primero tener una identificación de, bueno, cuáles son los actores internos, cuáles son los actores externos, qué me brinda cada uno de estos actores dentro del proyecto. Entonces, teniendo esta concepción, nosotros ya podemos trabajar y saber, bueno, qué tipo de actividades y qué tipo de comunicación vamos a estar realizando con estos distintos stakeholders. Entonces, un poquito en este gráfico se refleja que, bueno, tenemos por un lado quizás stakeholders internos, como el equipo de desarrollo o el product owner o el Scrum Master. Por otro lado, stakeholders externos, como el cliente, usuarios finales o expertos en determinada área, pero en conjunto vamos a estar trabajando en el día a día del proyecto y qué tareas podemos llegar a compartir, cuál va a ser el trabajo que vamos a llevar a cabo juntos.
bueno, tanto los actores internos como externos vamos a tener que trabajar en la toma de requerimientos y validar estos requerimientos implementados, quizás uno de un lado y el otro del otro, pero vamos a estar trabajando los dos en conjunto. Bueno, el feedback continuo y el ajuste en base a esto, en una dinámica de una organización, de un equipo ágil también es un trabajo de ambos áreas, digamos. Y bueno, y sobre todo lo que es la priorización de tareas, donde va a ser quizás una negociación constante entre estos distintos actores. Bueno, a ver cómo se va a ir trabajando sprint a sprint y cuáles son las prioridades en base a cada una de estas iteraciones. ¿Venimos bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, dentro de un proyecto, de un equipo, vamos a tener distintos tipos de roles, distintos tipos de responsabilidades. Un poquito repasando lo que ya vimos en otras clases, tenemos roles dentro de un equipo, como el Product Owner, que nos gestiona de alguna manera el backlog del producto y prioriza las funcionalidades. El Scrum Master como facilitador y eliminador de obstáculos. Y el equipo de desarrollo, bueno, como quien implementa todo esto. Por otro lado, tenemos los roles externos. Quizás podemos agruparlos en dos bloques. Por un lado, lo que son los clientes, usuarios finales, y por otro lado, expertos de dominio. Los clientes usuarios finales son los que van a estar proporcionándonos qué es lo que hay que hacer, básicamente, el requerimiento, la necesidad. Entonces van a proporcionar los requisitos, nos van a dar feedback de cómo viene el producto que estamos haciendo, van a validar si es lo que necesitaban o no. Bueno, y se va a ir trabajando iteración a iteración en base a la demanda de este actor. Pero probablemente no sea el único actor que nos aporte su conocimiento, ya que quizás hay determinadas áreas de algún producto que necesitan de algún experto en el dominio en particular para brindarnos un poco más de contexto. Supongamos que estamos haciendo una aplicación eh, para un sistema de salud. Quizás tenemos un cliente externo, un usuario final, que bueno, que es el que básicamente tiene necesidad de esta aplicación, pero no tiene todo el conocimiento del área de lo que es alguna temática en particular del software de salud. Entonces, vamos a necesitar estar involucrados con otro tipo de actores, que pueden ser los médicos, pueden ser cualquier empleado que trabaje dentro de la salud, para brindarnos más conocimiento, más contexto sobre las áreas particulares de este sistema que queremos hacer. Entonces, por un lado vamos a tener el cliente como rol que tiene la necesidad de negocio y quien adquiere ese producto. También el usuario final, quien va a estar quizás validando este producto en sí, pero a su vez vamos a tener el aporte de otros expertos en dominios para poder avanzar sobre el desarrollo de este producto. ¿Se les ocurre algún actor externo más, alguien más que se involucre, un stakeholder en este tipo de desarrollos? La verdad, a mí no. No, probablemente quizás eh, en lo que se puede diversificar un poquito más en lo que es el cliente en sí. Quizás tenemos en empresas más grandes, puede ser, distintos stakeholders dentro del mismo cliente. Supongamos que tenemos un área más de producto y un área más relacionado a lo que es el marketing o la parte más de finanzas. Entonces, bajo la mirada de cada cliente, podemos estar trabajando en un cliente que quizás puede ser, o sea, nuestra empresa, pero a su vez tenemos distintos stakeholders, cada uno donde va a poner el foco en su área en particular. Entonces, siempre vamos a estar trabajando, bueno, en cómo llevar el balance de que todos los stakeholders estén, digamos, de acuerdo con la viabilidad del producto en sí. Obviamente cada stakeholder tiene
un poder de decisión distinto, sobre todo en distintas etapas del producto. Pero bueno, cuanto más grande es la organización, más stakeholders van a ir apareciendo y más complicada es la gestión de todos los actores que se involucran. Bueno, ¿y cuáles son las responsabilidades claves para trabajar de una manera correcta? Bueno, la comunicación, como siempre, es esencial en todo proyecto, donde tenemos que asegurarnos que la comunicación sea transparente, constante y de un alcance fácil para todos los actores. Por otro lado, la gestión de expectativas es medio que relacionado a lo que decía recién. Vamos a tener que trabajar en cómo ir alineando esas expectativas en los distintos stakeholders, con su mirada, con su foco de negocio, digamos, porque cada stakeholder, si bien quizás trabaja para un objetivo en común, cada uno tiene su pequeño foco de negocio en particular que eh, conlleva al negocio en general. Y dentro de esto, bueno, la validación continua, como cualquier metodología ágil, vamos a tener que trabajar en ciclos cortos para ir obteniendo feedback constante y que esto nos vaya guiando en cómo estamos trabajando dentro del proyecto. Existe una herramienta que se llama la matriz RACI para poder identificar las distintas responsabilidades a los distintos miembros de un proyecto. RACI, bueno, porque básicamente en principio, digamos, el esquema más básico de esta matriz asigna 4 responsabilidades. Por un lado tenemos el responsable, quien es el que se encarga de hacer esta tarea. El que aprueba, el accountable, es el que dice, bueno, ok, esto está aprobado o no. El rol de quien está consultado, se le pregunta, bueno, según qué tipo de tarea haya que realizar, se le consulta sobre esa tarea en particular. Y hay una última responsabilidad que solamente es informarle si esa tarea fue finalizada o no. Entonces, esta matriz se puede aplicar, digamos, en distintos contextos, en distintas metodologías de gestión, en distintas organizaciones, pero llevándolo un poquito más a lo que estuvimos trabajando en las distintas clases, que lo que están trabajando ustedes también, y probablemente a lo que trabajen más en el día a día en cualquier empresa de software, existe, digamos, este esquema de la matriz para un esquema de Scrum. Entonces, donde vemos que los distintos ítems dentro de lo que es Scrum tienen distintas responsabilidades según cada rol. Por ejemplo, en la definición del Product Backlog, vamos a trabajar en principio con el equipo, el Scrum Master y el Product Owner y distintos stakeholders, donde, bueno, ¿quién se encarga del Product Backlog? Bueno, claramente se trabaja en conjunto entre el Scrum Master, el equipo y los distintos stakeholders, que, bueno, puede variar según cómo esté determinado el proyecto y el equipo. Pero básicamente, ¿quién va a decir si ese Product Backlog está aprobado o no? Bueno, el Product Owner, que es el que se encarga de velar por dicho backlog. Y así, bueno, con los distintos tipos de tareas, tenemos, bueno, el board del Spring en sí. Bueno, el equipo y el Scrum Master son los que están más manejando en el día a día, mismo con la daily, mismo con la Sprint Planning. Y bueno, y así podemos ir trabajando y tener de una manera clara y visible para toda la organización cómo es el agrupamiento de responsabilidades dentro del equipo. Esto mismo se puede quizás bajar un poco más a un nivel más detallado, si se quisiera, en una parte más técnica. Se podría quizás definir, bueno, qué tipos de tareas se trabajan entre los distintos componentes e ir definiendo quizás una matriz de responsabilidades en lo que es, no sé, frontend, backend o mobile. Entonces, se puede trasladar, pero lo importante del concepto de esto es tener una manera de comunicar fácil y alcanzable para todo el equipo, bueno, en cada etapa, en cada proceso, en cada tarea, qué responsabilidad va a tener cada tipo de rol. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí?
Sí, sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es más comunicación y un poquito de qué tipo de problemáticas y qué tipo de maneras qué técnicas para abordar esto tenemos. Eh, Básicamente en cualquier equipo multidisciplinario siempre vamos a tener conflictos de comunicación. Eso es algo inherente a trabajar, digamos, en grupos de personas. Eh, Podemos tener distintos focos de problemas. Muchas veces son malentendidos por quizás distintas maneras de comunicar las cosas, distintas concepciones. Eh, Hay una manera, quizás, hay distintas maneras, obviamente, pero desde el enfoque más técnico, un buen approach para resolver este tipo de inconvenientes es el uso de Domain Driven Design, donde básicamente vamos a trabajar junto con distintos expertos de dominio en definir un lenguaje en común de el concepto del negocio, del dominio que estamos trabajando. Entonces, ese lenguaje, ese glosario, así que podemos definir, lo podemos transformar en lo que después vamos a implementar como módulos, como clases, como distintos objetos que van a aparecer en nuestro código. Entonces, con eso vamos a poder ir reduciendo la brecha de comunicación entre lo que es el equipo de desarrollo y las distintas áreas que se involucran en el proyecto en sí. Probablemente creo que la clase que viene van a ver con Edu un poquito más en detalle lo que es Domain Driven Design. Por otro lado, también en línea con lo que les comentaba antes, vamos a tener en stakeholders, donde cada stakeholder va a tener distintas expectativas sobre lo que se desea en el desarrollo del proyecto. Vamos a tener quizás distintas expectativas y esas distintas expectativas en los distintos stakeholders van a cambiar a lo largo del tiempo, porque quizás en un momento vamos a tener, no sé, por ejemplo, marketing que al principio quiere quizás proponer cierta idea, pero después, según las necesidades del negocio, quizás va a querer salir como sea. Entonces, por otro lado, va a estar el stakeholder como equipo de desarrollo que va a decir, no, no podemos salir ahora, quizás queremos terminar tal feature o no es la calidad esperada, o quizás en una etapa más de planificación vamos a trabajar junto con equipos o stakeholders que estén más asociados a la parte presupuestaria. Entonces, ahí en ese momento, el, el stakeholder que trabaje la parte de presupuesto va a estar quizás más defendiendo o con su negocio en particular. Entonces, sus expectativas va a ser quizás eh, maximizar las ganancias y tener un gasto mínimo. Entonces, esta diferencia de expectativas es una de las cosas más difíciles de manejar en este tipo en lo que son básicamente el trabajo día a día a lo largo del desarrollo de proyectos. Eh, no hay como una guía única para resolver esto, muchas veces es entendimiento, pero bueno, ahora vamos a ver un poquito más adelante qué alternativa tenemos. Y obviamente vamos a tener distintos tipos de comunicación con distintos tipos de personas. Si bien esto parece quizás medio trivial, muchas veces es algo muy importante entender a quién le estamos hablando para saber cómo hay que hablarle. Eso nos puede llevar a quizás a maximizar el tiempo de comunicación. No todas las personas tienen el mismo enfoque, no todas las personas se escuchan igual, entonces es muy importante poder identificar esto para eh, tener una comunicación más efectiva. Entonces, supongamos que existe conflictos, porque bueno, es algo que puede pasar en el día a día. Bueno, ¿qué estrategias tenemos nosotros para poder resolver estas problemáticas? Un segundito. Bien. En principio, la más fácil que podemos trabajar es lo que es la escucha activa. Esto
va muy alineado a lo que es una metodología ágil, donde tenemos que asegurarnos de que todos los miembros del equipo tengan la oportunidad de expresar sus opiniones. Todos los miembros, todo en su conjunto tiene que sentirse valorado, tiene que sentirse escuchado, tiene que saber que su opinión va, va a aportar algo y va a ser tomada en cuenta. Esto, obviamente, tenemos distintas ceremonias para poder trabajar lo que es dentro de Scrum este aporte de cada miembro. Tenemos tanto, no sé, las planning, como la daily, como la retrospectiva. Entonces, dentro de cada espacio tenemos que trabajar en que todo el equipo tenga esta oportunidad de expresar las opiniones y también que el resto de los miembros, bueno, escuchen y puedan trabajar en base a lo que el otro dice. Pero bueno, no todas las reuniones son quizás tan fáciles, no todo es tan fluido, y para eso, bueno, existe el rol del Scrum Master o un facilitador en general. No hace falta que sea un Scrum Master, puede ser un miembro del equipo que ayude a dirigir las reuniones, que mantenga el foco en los objetivos que está trabajando, que evite que las discusiones se desvíen. Por ejemplo, caso totalmente común en lo que es una daily. La daily en general se trata de que sea una reunión corta, de unos 15 minutos aproximadamente. Obviamente va a depender mucho quizás del tamaño del equipo, de la situación en particular de ese sprint. Pero bueno, no es algo raro que en un equipo donde eh, predomine quizás el equipo de desarrollo aparezcan discusiones más del estilo técnico, cuando en realidad en la daily se debe trabajar más en lo que es en qué se resolvió, qué va a estar trabajando y bueno, y qué se va a hacer. Entonces, debe existir alguien que facilite estas reuniones y se mantenga el foco en lo que es la daily en sí. Y si existe la necesidad de tener ese espacio para tener reuniones más de discusiones técnicas, bueno, se creará ese espacio en particular, pero bueno, es una herramienta muy importante tener ese rol que nos ayude a organizar un poquito más y facilitar las distintas reuniones. Bueno, es imposible trabajar en los distintos equipos sin un trabajo de la empatía, entender el punto de vista. Esto no solo va a suceder en las, digamos, distintas reuniones, porque en las distintas reuniones vamos a tener quizás reuniones más tensas, reuniones menos tensas. Lo importante es poder entender el punto de vista del otro y trabajar en conjunto, porque supongamos que estamos trabajando en una planificación, en una planning, y quizás vienen los stakeholders externos y nos empiezan a requerir un montón de tareas que sabemos que quizás el equipo de desarrollo no está al alcance que las puede resolver. Bueno, ¿qué alternativas tenemos ahí? La alternativa quizás más fácil es negarse y decir que no y, y rechazar, digamos, la propuesta. Probablemente eso produzca más tensión en el equipo. Probablemente los stakeholders por fuera del equipo de desarrollo tengan más poder. Entonces termina siendo un camino a llevar a un clima hostil y no agradable en lo que es en este tipo de reuniones. Un enfoque más empático quizás podría ser tratar de entender cuál es la necesidad de ese stakeholder en ese momento, por qué pide lo que pide, y en base a eso quizás ayudar a poder negociar la priorización de distintas tareas o quizás negociar el alcance de lo que se está pidiendo. Entonces, empatizando un poco con el stakeholder en ese momento que me está solicitando eh, esta, esta priorización, bueno, podemos llegar a una solución colaborativa mucho más fuerte. Bueno, por último, vamos a tener infinita cantidad de problemas que obviamente todo problema fue provocado por una o varias personas. Pero bueno, ¿en qué nos sirve a nosotros y al equipo
enfocarse en la persona o en las personas que terminaron, digamos, ocasionando ese problema, sino, bueno, el problema eh, existe como tal, hay que resolverlo, y el problema fue originado quizás por otro tipo de problemas, como una mala organización, una mala gestión. Entonces, eh, siempre tratar de enfocarse, bueno, en la resolución del problema y no en los sujetos que hayan trabajado, que hayan estado involucrados en dicho problema. ¿Cómo venimos? ¿Bien? Bien, bien. Bien, seguimos. Bien. Bueno, vamos a estar probablemente trabajando con distintos clientes, con distintos usuarios, y una de las cosas quizás más difíciles de esto es tratar de entender qué es lo qué es lo que se quiere, qué es lo que se necesita. Entonces, vamos a repasar un poco algunas técnicas para poder obtener estos distintos requisitos del cliente. Tengo acá una invasora. Hecho. ¿Vieron alguna otra materia de toma de requisitos, de análisis de esta índole? Sí, sí, en Aninfo, o sea que ahora creo que es Ingeniería de Software 1, Ujú. habíamos visto diferentes tipos de reuniones y que algunas técnicas como para que el cliente te diga más los requisitos que necesita. Está bien, entonces lo pasamos un poquito más rápido. Bueno, también lo vimos un poquito en la clase de UX con Lupa Checo en su momento, pero bueno, está bueno repasarlo un poco. Vamos a tener algunas técnicas como entrevistas, vamos a ir conversando con los distintos stakeholders para, bueno, ver qué necesidades, qué expectativas, qué problemas tienen. Pueden ser de distintos tipos, pueden ser una entrevista ya preparada, guionada, puede ser una más informal, o puede ser un mixto, digamos, no hay mucha objeción entre uno y otro. Pero bueno, ¿qué es lo valioso de esto? Que en esta entrevista vamos a tener de, de primera mano, digamos, eh, la información del stakeholder que nos va a estar brindando, bueno, todos estos detalles. Pero bueno, al mismo tiempo tenemos que preparar esta entrevista y si es una entrevista que quizás no está muy estructurada, bueno, cómo obtener información útil de la misma puede ser quizás un trabajo importante. Por otro lado, tenemos lo que son los focus groups. Básicamente vamos a tener un grupo de personas eh, en una discusión donde cada uno va a estar poniendo su punto de vista, sus necesidades respecto a, no sé, al tema que se esté charlando en particular. Realmente en este caso vamos a verlo sobre productos. Y bueno, se va a grabar esa reunión. Entonces, eh, o, sí, realmente se grabe y va a estar guiada, facilitada por una persona. Y en base a eso vamos a ir viendo, bueno, qué distintas opiniones van apareciendo, qué ideas nuevas pueden aparecer. Pero bueno, al ver varias personas interactuando en el mismo lugar, eh, puede estar apareciendo un grado de subjetividad de una opinión con respecto a la del otro, que, que es una de las debilidades, digamos, que tiene este tipo de técnicas. Y quizás la técnica más escalable, pero bueno, a veces puede ser un poco impersonal o puede faltar un poco de contexto, que son las encuestas. No hay mucho más que acotar, pero bueno, es una herramienta útil en casos de donde no se, quizás no se quiera profundizar demasiado en, en un tema en particular, como una entrevista o un focus group. Bueno, obtuve estos requisitos de esta primera iteración. Pero bueno, ¿cómo valido estos requisitos en sí? Y acá quizás está un poco más interesante de, bueno, qué opciones tenemos. La más básica
es el prototipado. Es una opción viable en distintos tipos de industrias, como para validar que con la primera idea que se tiene de un producto es viable o no es viable. Tenemos distintos tipos de prototipos, de baja fidelidad, de alta fidelidad. Pero bueno, un ejemplo quizás muy concreto de esto es, supongamos, tenemos que realizar una pieza mecánica de alta complejidad y tenemos hoy por hoy la opción de tener una impresora 3D que quizás imprimiendo un modelo que cumple con ciertas características de la pieza final, podemos chequear si la opción es viable o no es viable, pero ahorrándonos, digamos, todo el proceso y todo el gasto que implicaría desarrollar la pieza en sí. Trasladado un poquito más a lo que es el desarrollo del software en sí, tenemos la opción de hacer un mockup de una pantalla, y en base a ese mockup de la pantalla podemos definir si la idea que estamos intentando transmitir es algo que es viable o no es viable. Pero también, bueno, tenemos otro tipo de prototipos, como quizás desarrollar algún mock un poquito más interactivo, con Figma o lo que sea, donde podemos chequear que los flujos, que la viabilidad es la esperada, digamos. Bueno, siempre trabajando con feedback loops, vamos a tener distintas fases donde vamos a ir viendo que básicamente que el prototipo de la funcionalidad esté, digamos, en el camino correcto, donde vamos a desarrollar la idea en sí. Finalizada esta etapa, se le va a pedir a los usuarios que comprueben el entregable de dicho prototipo, nos van a dar un feedback, y más ese feedback se retroalimenta para el nuevo desarrollo, y así se itera las veces que haga falta hasta que se llega a una versión donde se cumplen las expectativas necesarias. Esto es básicamente algo que viene de la mano con el trabajo de las dinámicas ágiles. Y bueno, y algo que probablemente los toque un poco más de cerca, que es el desarrollo del MVP, del producto mínimo viable, que es la versión más básica de un producto que incluye las funcionalidades esenciales para validar la idea y obtener el feedback de los usuarios. Esto pueden hacer un paralelismo con lo que es el trabajo práctico, donde van a ir quizás armando su MVP del producto para los distintos checkpoints. Pero bueno, hay un videito antes de seguir hablando de este tema que está bueno para repasar un poquito la idea. Hi everyone, it's Jan. ¿Lo escuchan ustedes? Sí. Is here, and in this video we will explore what is MVP and why it's important. If this is your first time on this channel, then make sure you subscribe and hit the bell icon to get updates on my latest videos about time management and productivity. Let's start with the basics. MVP stands for Minimum Viable Product. A minimum viable product is a version of the product with just enough features to satisfy early customers and provide feedback for the future product development. So why is minimum viable product important? An MVP helps you to get an early data that confirms users' interest into your product. Positive results at the MVP phase gives you the green light to develop the full version. Here are some benefits of creating and testing a minimum viable product. 1. Saves the time and resources by making sure that you're investing in a project that is likely to be successful. 2. Check whether the product is appealing to potential users. 3. Find out which trends you can take advantage of when you're developing full version of the product. 4. Acquire a potential user base and find early adopters. 5. Save time and money on developing the final product.
Gathering insights from an MVP is often less expensive than developing a product with more features, which increases the cost and risk of product to fail. When I was creating my first productivity application, I was applying the principles of developing MVP. So instead of investing 12 to 18 months of full development, me and my team set out to create the MVP. We completed it in about 8 months and proceeded with testing user retention data. After testing our MVP, we realized that users were struggling to learn and use the application in a way that we had built it. The project was unsuccessful, but we saved a lot of time and resources that could have been wasted if we didn't create a minimum viable product first. I hope you enjoyed this video and I was able to give you a quick overview about what Bueno, básicamente, como ahí mostraba un poco en el video, ¿por qué no usarían? ¿Qué ventajas le ven principalmente al MVP ustedes? Y un poco como dijo, poder testear mucho más rápido en producción si que algo le gusta a los usuarios o no. Bueno, él dijo que perdió un montón de... hubiesen perdido mucha plata si no hubiesen hecho un MVP, porque al final no fue lo que... no salió tan bien como querían, digamos. Tal cual. Básicamente todo termina siendo quizás una cuestión de costos y de agilizar este feedback, que también viene de la mano con lo que veníamos viendo desde el minuto cero con las distintas metodologías que se trabajan de manera ágil. Acá tenemos dos ejemplos. Uno es Airbnb, que cuando empezó la idea, la startup, los fundadores alquilaron su propio departamento, tenían una web chiquitita, con pocas features, básico como para alquilar. Pero bueno, ¿qué les permitió esto? Bueno, primero ir testeando el producto de una manera rápida, sin gastar mucha plata, que quizás cuando estamos con una startup al principio, realmente el presupuesto no sea muy, muy holgado, digamos. Entonces, esto es crucial para la ventaja, ¿no? de poder avanzar con el proyecto, ¿no? Entonces, tener esta opción de empezar a probar con clientes de manera rápida, gastando poco, es quizás una de las cosas más importantes. Acá también está el ejemplo de Foursquare, donde también tenía un servicio de check-in con gamification que básicamente les sirvió para ir validando que la idea sea la adecuada, ¿no? ¿Qué viabilidad tenía? Entonces, quizás si la idea no es 100% viable en el momento, bueno, este feedback rápido te permite ir teniendo la posibilidad de adaptarte a las necesidades que van apareciendo con los clientes, porque no es que salís con un monstruo enorme con el producto final, sino que, bueno, salís con este esqueleto que vos necesitas de features para que le sirva al usuario. Y otra, para mí, de las ventajas que tiene o quizás un buen beneficio de trabajar con un MVP es el tema de los early adopters. Es ya tener quizás no la versión final, pero tener una versión de un producto y que ya un sector del público empieza a consumir dicho producto y después tenés esta base de clientes que, bueno, después va creciendo y se va estabilizando. Mismo había pasado en su momento con lo que es todo el paquete de oficina, digamos, de Google, como Google Docs, Spreadsheet. Bueno, las primeras versiones salieron bastante toscas, digamos, tenían poca funcionalidad, digamos, comparado encima contra el monstruo que estaba en ese momento, que era el paquete de Office con Word. Pero bueno, tenía una gran ventaja y su foco estaba puesto ahí, que era básicamente el trabajo colaborativo y la disponibilidad en la nube de este producto en sí. Entonces, con esas pocas features que tenían y eso, y escribir un poco de texto, bueno, empezaron con sus primeras iteraciones, empezaron con su primer
flujo de clientes early adopters. Y bueno, y a medida que el producto iba creciendo, que el volumen de usuarios iba creciendo, bueno, se iban agregando nuevas features, pero lo importante fue, bueno, salir rápido, chequear rápido las ideas, ir ganando rápido clientes, ir validando en estas iteraciones que la idea funciona y que podemos ir para un camino o el otro, y tener la estructura necesaria en el equipo para poder ir, digamos, manejándose en los distintos escenarios que van a ir apareciendo. Porque quizás hay un roadmap armado, pero bueno, en base a una primera iteración del MVP, sé que quizás tal o cual funcionalidad que se tenía pensada, quizás no es tan viable. Bueno, quizás se va cambiando en base a cómo se van manejando esas expectativas. Ujú. Bueno, y una vez que ya tenemos quizás más trabajado qué tipo de tareas, qué tipo de características y funcionalidades va a tener nuestro producto, bueno, vamos a tener un backlog y vamos a tener que priorizar este backlog porque, bueno, ¿cómo arrancamos? ¿Cómo decidimos qué es más importante que otra cosa? Bueno, hay varias técnicas, pero acá vamos a charlar dos técnicas un poquito de priorización de tareas del backlog. La primera es esta, que bueno, está escrito como Moscow, que básicamente se divide en un cuadrante, 4 bloques. Vamos a tener por un lado todas las tareas y vamos a tener que encasillar estas tareas en estos distintos sectores que aparecen. En la primera, que es la que es el must, vamos a tener que definir las tareas que sí o sí vamos a tener que trabajar podemos trabajarlo tanto quizás para para una planning, un sprint, o quizás más para la definición de un producto en sí. Entonces, la primera es el must, son los elementos que son críticos para el éxito de un proyecto. Entonces, estos elementos, si no se completan, el proyecto no se considera exitoso. No, es algo que tiene que estar sí o sí, no hay discusión. Entonces, por ejemplo, estamos desarrollando una aplicación móvil para una compra online. Y bueno, ¿qué es lo necesario que tiene que sí o sí tener eh, este, esta versión, digamos, este producto? Bueno, tenemos que hacer una compra online. Bueno, tenemos que de alguna manera agregar los ítems de los productos al carrito para que vamos a comprar, pagarlos y bueno, y obviamente quizás el listado de los productos. Después, no sé, si queremos agregar notificaciones o otro tipo de funcionalidades, vemos en qué cuadrante lo agarramos. Pero bueno, el camino crítico para poder realizar un producto de compras online es, bueno, encontrar los productos, elegirlos y pagarlos. Eh, Esas funcionalidades tienen que estar sí o sí. Entonces, si tuviéramos esas tareas, bueno, las agregamos en lo que es el must. En el should, en lo que es no crítico, son cosas importantes, pero no afectan a la criticidad. O sea, eh, estos son tareas que tienen que ser completadas para que el producto sea exitoso. Pero bueno, si no se completan, no es que el proyecto entra en un estado crítico. Por ejemplo, volviendo a lo que era la aplicación de compra online, podemos tener una lista de favoritos, las reseñas, o sea, son cosas que le suman, básicamente pueden llegar a ser un diferencial para el producto que se está desarrollando, pero no son indispensables para salir o no salir, digamos. Si yo tuviera que estaría quizás en un proyecto y estamos complicados con temas de tiempos y desarrollo, si hay que elegir, bueno, en este caso acá vamos viendo cuál va en el must y cuál no va en el must. Por otro lado, también tenemos la que es el cuadrante del CUD, son tareas que son deseables, pero no son necesarias para el éxito del proyecto. Pueden mejorar el producto, pero no son esenciales para que el producto sea funcional en sí. Básicamente son cosas que uno termina dejando para
Bueno, si tengo tiempo, si hay recursos para hacer esto, las incluiría. Y acá sí podría poner, no sé, la opción de notificaciones, poder, no sé, ofrecer una funcionalidad de compartir en redes sociales. Son tareas que quizás no afectan al éxito o no éxito del producto. Y por último, lo que es el want, no son elementos necesarios para esta versión del producto, sino que son quizás tareas que se pueden dejar para un futuro, que se pueden llegar a iterar más adelante y revisar si en ese momento cambian las prioridades de la versión y quizás cambian en qué cuadrante lo incluimos. Bueno, y la otra técnica es la matriz de impacto-esfuerzo, donde bueno, tenemos un eje que tenemos, bueno, qué impacto tiene dicha tarea dentro de lo que es el proyecto, y en el otro tenemos qué esfuerzo nos lleva a realizar dicha tarea o dicha feature. Bueno, y ahí vamos evaluando en qué cuadrante lo situamos. Obviamente acá es bastante evidente que poco esfuerzo y alto impacto es básicamente lo que nos da las oportunidades de desarrollo. Tenemos que enfocarnos fuertemente ahí. Bueno, todo lo que sea alto impacto y esfuerzo moderado alto, considerado como ganancia rápida, también son tareas que merecen la pena realizarlas. Y bueno, después tenemos por otro lado también tareas de poco impacto y poco esfuerzo. Terminas siendo como el deseable de la matriz anterior. Y por último, las tareas que llevan poco impacto y mucho esfuerzo son cosas que obviamente no son consideradas para trabajar dentro de dicho sprint. Esto está bueno, está una de estas dos ideas, si ustedes tienen que quizás ir priorizando cosas a lo largo de los checkpoints o mismo en cualquier proyecto que tengan. Son algunas de estas técnicas les sirve como para también tener una mirada un poco más global de en qué enfocarse dentro de una planificación. ¿Cómo venimos ahora? De 10. Perfecto. Bien, ahora vamos a charlar un poquito sobre algunas técnicas para facilitar y gestionar reuniones. Pero bueno, como veíamos antes, en las distintas reuniones, en distintos grupos, existe un rol de facilitador, pero bueno, ¿qué es la facilitación? Es eh, la manera, digamos, de poder guiar al grupo para que llegue a lograr los objetivos que se plantea para dicha reunión, para dicho espacio. Eh, el facilitador ayuda a que la estructura de las reuniones se respeten, que todos participen, que todos puedan ser escuchados, que los conflictos sean resueltos. Entonces, eso nos garantiza que la reunión sea productiva. No hay nada peor que tener reuniones muchas personas del tiempo que sea y salir de esa reunión y tener que al poco tiempo volver a hacer exactamente la misma reunión porque no sirvió para nada. Entonces, siempre está bueno que alguien tome el rol, sea más formal o menos formal, de poder facilitar estas reuniones, estos espacios. Y tenemos distintos tipos de reuniones donde tenemos distintas, digamos, demandas, distintas temáticas. Para lo que es, digamos, una primera etapa más de diseño, de búsqueda, de research, una de las técnicas que se utiliza para facilitar este tipo de reuniones es lo que es el brainstorming. ¿Alguna vez trabajaron con brainstorming? Creo que sí, pero no sé si te referís a algo muy específico. No, es bastante genérica la idea. Sí, entonces sí. Sí, bueno, básicamente tenemos un problema, una temática a resolver y todos los participantes van aportando de manera libre
lo que se le ocurra en ese momento. En ese momento todas las ideas son válidas. Probablemente después se agrupen quizás por temática las ideas y de alguna manera quizás se pueden llegar a priorizar o a ponderar algunas ideas por sobre otras. Pero bueno, no, eso es como la siguiente fase. Pero la primera fase es, tenemos un tema, todo el grupo propone sus ideas, se ordenan las ideas y después dentro de esas ideas se eligen quizás ciertas ideas para poder trabajar. Es una técnica bastante copada para encontrar cosas nuevas. También a veces está bueno dentro de esto, cuando se trabaja con equipos multidisciplinarios, tener la mirada desde otros, digamos, desde otro tipo de profesiones. Muchas veces quizás en un equipo de desarrollo en sí, quizás el sesgo tecnológico es un poco más fuerte, entonces al hacer este tipo de reuniones con, no sé, con producto, con diseño, con marketing, bueno, quizás en un brainstorming salen cosas buenas que desde quizás ingeniería, desarrollo, se pierde un poco otro tipo de miradas y a la inversa quizás cuando se suma ingeniería a un brainstorming de otros equipos. Termina, bueno, siendo algo parecido a esto que existe acá en Miro. En la otra punta del proceso tenemos lo que es la retrospectiva. Esto es básicamente una técnica más asociada a poder tener un feedback sobre el trabajo que se realizó durante ese ciclo, a poder identificar qué cosas se pueden mejorar. Bueno, si identificamos qué cosas mejorar, con qué acciones las vamos a mejorar. Entonces, vemos acá. Generalmente hay varios, digamos, modelos de retrospectiva, pero el modelo más estándar es digamos, estas 4 categorías. Bueno, qué se hizo bien, qué se podría hacer mejor, qué acciones tenemos, qué se hizo mal. Bueno, y en cada miembro del equipo va poniendo sus distintos ítems en estos cuadrantes, se charla más a esto y se trabaja en la siguiente iteración para trabajar en los accionables que ayuden a mejorar las cosas que no estuvieron tan bien realizadas. Bueno, y otra de las técnicas, como por otro lado, una vez que, no sé, analizamos por un lado lo que es la etapa de investigación de ideas, de búsqueda de nuevas problemáticas. Por otro lado, vimos lo que es en la fase final de una iteración, es la retrospectiva. Y quizás tenemos en algún momento, bueno, que trabajar tanto en alguna de estas etapas en lo que sea algún problema en sí. Y una técnica que está bastante buena es esta técnica de los 5 whys, que nos ayuda a identificar la raíz de un problema. Es bastante simple y ahora vamos a hacer un videito que nos ejemplifica de una manera bastante concreta cómo es la técnica y qué tipo de problemas, hasta qué escala de problemas se pueden llegar a resolver con esto. Years ago, the stone exterior was deteriorating at the Jefferson Memorial in Washington, D.C., a popular monument in the United States. Repairing the stone or painting over the worn areas was too expensive, so park rangers turned to root cause analysis and started asking why. Why was the stone deteriorating? High-powered sprayers were being used to wash the memorial every 2 weeks. Why were high-powered washings needed every 2 weeks? Because of bird droppings. Asking why stopped because it seemed the cause was found. Workers put nets around the building, but they were unsightly, and the birds found ways around them. So it was back to the drawing board, or the 5 whys. Why are there so many birds? They come to feed on spiders. Why are there so many spiders? They feed on insects at night. Why are there so many insects? They're attracted by lights that shine on the memorial at night. With a new cause found, questions stopped, and a plan was created to reduce the amount of time the memorial spent in the spotlight at night, and it worked. The insects were reduced by 90%, and with the root cause removed, the excessive cleaning was no longer needed. An unexpected benefit was a cost savings realized by using less electricity.
This highlights how root cause analysis can involve trial and error, and how the 5 whys isn't always limited to exactly 5 questions. Read more about root cause analysis and the Jefferson Memorial story at the link below. Years ago, the Stone... Bueno, la técnica es bastante simple. O sea, la idea es llegar siempre al foco del problema, pero la potencialidad que tiene es bastante fuerte. Acá lo mostraba, bueno, con el ejemplo de este monumento de Estados Unidos, pero probablemente aplicada en un contexto más de la industria del software, también es muy útil, ya que quizás hay problemas que pueden llegar a aparecer en la cotidianidad que uno quizás no los toma como cotidianos, como que ya los naturaliza, pero quizás en momentos de una planning o de una retro está bueno hacer este tipo de ejercicios para poder identificar quizás el origen de ciertas malas prácticas que se pueden llevar a desarrollar en el día a día. Supongamos, no sé, siempre se llega mal a una entrega o no sé, el equipo no está testeando bien las cosas. Entonces, bueno, está bueno plantearse el problema y empezar a preguntarse por qué del origen de estas cosas. Entonces, quizás nos puede llevar a, no sé, que el test no se está realizando bien a nivel equipo, pero bueno, quizás si empezamos a ahondar, puede ser que las herramientas no sean las adecuadas, puede ser que los tiempos de gestión, los tiempos de desarrollo no sean los adecuados, que la expertise del equipo no sea la mejor. Entonces, podemos tomar quizás el output de la retro misma y empezar a analizar quizás las preguntas adecuadas para encontrar algún accionable que nos lleve a encontrar una solución a dichos problemas. O mismo llevado también a lo que es el output del brainstorming, podemos encontrar alguna idea que haya salido de ahí y podemos quizás, si es una idea de algún problema que surge a resolver, bueno, encontrar qué cosas, qué es lo que origina y qué cosas se pueden hacer en base a esto. Pero bueno, en estas 3 técnicas para facilitar reuniones y para poder atacar distintas etapas de lo que son las reuniones y dentro de un proyecto, nos ayudan a quizás a tener una mejor performance, a aprovechar mejor este tipo de espacios. Bien, creo que... Years ago, the stone exterior was... Esto es todo. No sé si tienen alguna duda, si quieren contar algo que hayan visto así, que les haya tocado pasar de sus trabajos acá en la facultad también. Yo tengo una consulta. Sí. Muchas veces pasa que hay trabajo que termina siendo importante y que termina impactando al usuario, pero de forma indirecta, no sé. Pavadas, por ejemplo, me pasa en el trabajo en el día a día que tenemos logs que son ilegibles. Entonces vos querés debuguear y es un quilombo, porque es un montón de texto ahí tirado como si nada. Ujú. Entonces vos ahí capaz que planteás, che, capaz que quiero sacar un poco de tiempo del sprint para acomodar esto, pero el cliente no lo ve eso, o el usuario no es un valor directo hacia el usuario. Entonces el PO medio que lo termina como desprestigiando, no, pero sí que dice, che, no aporta tanto esto. ¿Cómo Ujú. se maneja eso normalmente? Sí, ese es uno de los casos típicos de la famosa deuda técnica. Que bueno, que aparece, como decías vos, bueno, los logs no se entienden, que hay que hacer algún refactor porque quizás cada vez que tienes que desarrollar algo te lleva un montón de tiempo. No sé, aparecen un montón de lados que son quizás decisiones que se tomaron en un momento, probablemente por distintos motivos, puede ser falta de tiempo, falta de expertise, falta de recursos, que son soluciones, digamos, que
cumplen, pero que no escalan. Entonces, bueno, ¿qué sería el caso más, lo más recomendado para solucionar esto? Primero, poder identificarlos. Segundo, poder transformarlo en un ítem que se pueda trabajar dentro del backlog. Entonces, tenemos la tarea bien formalizada, bien estimada. Y después entra en un ámbito de negociación de la priorización de ese sprint, digamos. Entonces, habrá algún sprint quizás donde el desarrollo del producto no sea tan fuerte, donde quizás no haya que tener tantas features nuevas. Bueno, y ahí es el momento probablemente adecuado para meter alguna de estas tareas técnicas. Claro, básicamente es negociar con el PO. Sí. Bien. Yo lo que he visto también es tener al mismo IT como un cliente de IT y se termina de cierta forma, deja de ser una tarea porque sí y se convierte en una tarea para el cliente, que si bien sos vos mismo, ayuda un poco a organizar. Sí, mucho depende de la idiosincrasia del proyecto y de la empresa, a ver cuánto poder tiene IT, digamos. En empresas de software, probablemente sea mucho más tomado en cuenta cuánto se valora esta mejora técnica y por qué es tan importante. En empresas quizás donde IT, ingeniería pasa a ser, digamos, parte del staff y no el core, bueno, ahí quizás la negociación se torna un poco más difícil porque quizás los stakeholders, como el PO u otras áreas, no tengan tan en claro, en principio, cuánto le aporta esta ayuda de los logs. O sea, vos, no sé, le vas a explicar a alguien de finanzas, en principio, que el log te ayuda, cuánto te va a ayudar un log. Quizás ahí es donde podemos retomar un poco lo que vimos hoy, bueno, de empatizar con esa persona y decirle, bueno, ¿cómo lo entendería alguien así? Bueno, che, mira, a mí en vez de llevarme, no sé, 8 horas a encontrar un problema, si tengo buenos logs, me lleva media hora. Entonces, quizás llevándolo más a un contexto donde ese stakeholder entienda más del área, bueno, la negociación se vuelve distinta ahí también. Claro, sí. La otra es ponerlo a leer los logs a él y que vea que se quiere sacar los ojos. Está bien. Está bien. Entiendo, gracias. Sí, sí, no, por nada. Pero sí, eso es un tema que depende mucho de la empresa y de cómo esté, digamos, administrada de cierta manera. Quizás hay empresas que en un momento tienen el foco más en lo que es el software o el C-Level se basa más, salió más de un palo tecnológico, entonces todas las mejoras técnicas van a ser mucho más tomadas en cuenta. También hay tiempos y tiempos, hay tiempos donde quizás se prioriza más salir con deuda técnica y hay tiempos que se prefiere estabilizar. Entonces ahí también es medio trabajo en conjunto del líder técnico, del product owner, del equipo de desarrollo, ir llegando a una alineación, digamos, de expectativas de todos. Dale. Pero bueno, nunca está de más siempre tener ese listado de mejoras técnicas en el backlog y cuando se puede, se mete. Pero bueno, a veces es frustrante chocarse con los problemas todos los días y saber que la mejora quizás es, bueno, dedicémosle tantos días y después el potencial de beneficios es muy grande. Pero bueno, es manejar esas expectativas de trabajar con distintas áreas. Bien. ¿Más, chicos? Bueno, entonces cortamos por hoy. Y bueno, y nos vemos el lunes entonces. No, Sí, profe. Genial, nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.